Hola, bienvenidos nuevamente a otra emisión de Poliscopio, un programa en el que intentamos explicar un poco qué es lo que hay detrás del suceso político, del proceso político, cómo se tejen los hilos del poder y cómo los actores se intercambian uno con otro los hilos. La semana pasada tuvimos un hecho que tenemos que resaltar. El gobierno pasó por la vía express en la Asamblea Nacional la aprobación del presupuesto nacional por el orden de más de 700 y tantos mil millones de bolívares. 40.000, 50.000 Y por ahí. dijo que el dólar permanecía a 6.30. No es la primera vez que dicen este tipo de cosas. Eso quiere decir que el presupuesto a 6.30 está en el orden de los 117.000 millones de dólares. La preocupación alrededor de esto son los efectos de continuar aprobando presupuestos irreales, presupuestos que no son del compromiso total del año, sino que siempre van contando con créditos adicionales, con un dólar que no está a lo que dice, con un barril de petróleo que no está a lo que dice el precio, con un dólar muy eh, eh, sobrevalorado, a 6.30 es poner el bolívar muy fuerte. Y esto, por supuesto, nos permite anticipar que el año que viene va a ser un año, en el mejor de los casos, como este. Una inflación del 70%, con una depreciación del poder adquisitivo de la gente muy marcada. Y bueno, lo que yo he llamado la política de la pobreza. Ángel, no sé qué nos puedes adelantar. Sí, bueno, no son pocas las oportunidades que el gobierno ha expresado, bueno, que de alguna forma la pobreza es su aliada, no solamente desde los tiempos de Chávez, esta idealización artificial de la pobreza es buena, bajar las expectativas de la gente, acostumbrarse a lo malo, acostumbrarse a la carestía, a la escasez, sino que ahora se ha hecho mucho más explícito. O sea, recordemos aquellas declaraciones infelices del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, diciendo que, bueno, que la gente había que mantenerla pobre porque si salía de la pobreza corría el riesgo de despertar, abrir los ojos y pasarse a la oposición. Entonces, estas cosas lo que hacen, como tú bien dices, es perpetuar la pobreza. El año que viene va a ser un año ciertamente complicado. Si este año tuvimos que pagar cerca de 10.000 millones de dólares en servicio de la deuda externa, con un barril de petróleo en promedio por encima de 90. Estamos hablando de que el próximo año debemos pagar, en el mejor de los casos, lo mismo. Algunos piensan que más, entre 10 están y diciendo. 15.000 dicen algunos, pero con un barril de petróleo que va a estar cercano más bien a los 70, con un crecimiento económico en negativo. Entonces, eso hace un cuadro realmente bastante grave, no para el Estado, sino para usted, para mí, para todo el que nos oye, que estamos financiando eso. Porque de nuevo se ha denunciado muchas veces, el gobierno está cumpliendo religiosamente sus compromisos externos Neoliberalmente. neoliberalmente, a costa de incumplir con usted, conmigo, contigo y con todo el mundo, que no conseguimos alimentos en los mercados, no conseguimos medicinas en la farmacia, no conseguimos repuestos para los carros, no conseguimos pasajes para montarnos en un avión, no conseguimos insumos para las universidades. Entonces es completa oscuridad para la casa, para tener algo de luz afuera. O sea, no es una cuestión coyuntural, no es una cuestión que, bueno, que es una crisis que hay que enfrentar, sino parece una política que está como siendo llevada con la intención de, como tú bien dices, perpetuar la pobreza con fines de dominación. No sé si viste al ministro, creo que fue el ministro de la Vivienda, que dijo, bueno, si no hay champú no nos lavamos el cabello, pues. ¿Sí? Y ese tipo de cosas lo que traen es un mensaje detrás de con hambre y sin empleo, con Chávez me reteo. ¿Tú crees que verdaderamente un gobierno que las encuestas muestran muy vapuleado en el sentido de que se dice que la situación económica del país está mal, que el país está mal, 4 de cada 5 venezolanos, además? ¿Tú crees que un gobierno se puede dar el lujo de manejar en este momento esa política? Yo creo que el deterioro del gobierno es mucho más acelerado de lo que la gente percibe. Incluso las encuestas, a las que uno tiene acceso, que no salen públicas, pero son encuestas del gobierno, muestran ese deterioro incluso peor. Lo cual, ojo, José Vicente, no quiere decir que entonces vayamos de manera inexorable, de manera fija, mecánica, entonces a una especie de transición por la fuerza. Hemos visto con preocupación, y lo conversábamos tú y yo antes del programa, esta reaparición de las visiones lineales, ¿no? Según la cual, bueno, lo que no hicimos a nivel político lo va a hacer la madre naturaleza. Entonces, declaraciones un poco ingenuas, donde entonces
el petróleo va palo abajo, por tanto lo que viene es una caída del gobierno. Algunos dicen, bueno, viene un ajuste fiscal, pero en todo caso el gobierno está caído porque baja el precio del petróleo. Eso no es verdad, lo hemos dicho en este programa varias veces, José Vicente. Lo que, digamos, acaba, y cuando digo acaba hablo desde el punto de vista democrático, por vía electoral, a los gobiernos no es la economía, es la política. Usted puede tener una economía muy en crisis y la gente acostumbrarse a una situación de calidad de vida muy negativa, pero si no va mediada por la variable política, que la gente sienta que su calidad de vida muy baja es culpa del gobierno, pero además existe otro polo hacia el cual yo migrar mis simpatías, otra balsa a la cual salirme de y brincar allá, el cambio político no existe, no ocurre nunca. Entonces hay que tener mucho cuidado. El gobierno, José Vicente, quería ver tu opinión, pareciera que el blindaje para el próximo año no va a ser económico, la economía le va a ser realmente muy complicada, pero puede intentar un blindaje político. Esta gente, si algo conoce, es cómo está segmentado políticamente el país. Sabe que hay sectores que ciertamente los tiene perdidos, ¿no? Pero hay sectores que son suyos o los considera suyos. La clase media baja urbana, la clase semiurbana, son sectores que los considera propios. Y yo tengo el temor de que, a diferencia de lo que piensan algunos, que vamos indefectiblemente a una situación de crisis, que el gobierno entonces ya se va a ir y tal, qué sé yo, puede intentar Maduro esta especie de renuncia cínica a gobernar para el país y empezar a gobernar para su sector. O sea, el que no es mío, que vea cómo hace. Bueno, que consiga champú con dólar a 100. Neoliberalismo salvaje. O sea, yo divido el país en dos. Le quiera comprar comida a 100 que la busque, le quiera comprar champú a 100 que lo busque, eso no es mi problema. Yo gobierno para los míos, con lo cual yo puedo ganar una elección de la Asamblea. Entonces, a esta gente le daré entonces subsidios, obligaré entonces a los mercados a vender productos regulados a precios mucho más bajos. O sea, haré una cantidad de cosas, pero dirigida a esta gente. Si gobierno pensando en la mitad del país, la economía sí me da. Si gobierno pensando como debería pensar en la totalidad del país, ya la economía no alcanza. Sí. Entonces, lo que me preocupa es, puesto a escoger entre si tengo que gobernar para todo el país, tengo que aplicar ajustes, cambiar de políticas, llamar a diálogo y moderarme, o no lo hago, simplemente renuncio a gobernar el país y me dedico a gobernar a la mitad. Sí. Y la otra mitad que se friegue. Entonces, creo que entre ese dilema, el temor a que opte por lo segundo es bastante alto. Sí, Ángel, es plausible, como dirían, pero fíjate, yo no veo a Maduro con el carácter suficiente para emprender esa batalla. Eso sería un verdadero quest, un verdadero aquí arrebato, aplasto. Por supuesto, el gobierno cuenta con una capacidad represiva muy importante que ayudaría a tener aplacados a la gente que se levante en contra de eso. Yo lo que veo difícil es el asunto que llamaríamos la capilaridad social. Y la capilaridad social es que nosotros no podemos dividir a la gente en los que están con el gobierno y los que están... No, nosotros no, me refiero a lo que hace el gobierno. No, lo que pensaría el gobierno. El asunto es que en una situación de precariedad como la que estamos viviendo en este momento, yo tiendo a pensar que la solidaridad entre los venezolanos va a ser más estrecha y esa solidaridad puede empezar a traer gente de un lado hacia otro. Coincido contigo en que no hay todavía una posición alternativa donde la gente diga, bueno, me muevo para allá. O sí la hay, pero no es visible. O no es visible. Entonces, este tipo de cosas son una apuesta bien importante para el gobierno, es una apuesta muy alta, porque si le sale mal, entonces ahí vamos a una situación donde yo creo que hay que hacer énfasis en un artículo que yo siempre estoy mencionando, que es el artículo 5 de la Constitución. Y es que la soberanía reside en el pueblo, que los poderes públicos emanan de ese poder, o sea, que ellos son poder en la medida en que se derivan del poder del soberano. Y yo creo que la situación es tal que si el gobierno no hace, aunque sea el fake, la simulación de que va a tomar algún tipo de medidas, la gente se le va a empezar a desesperar. Ya nos están anunciando las navidades desde ahorita. Sí. Ya nos están las navidades felices fueron decretadas ya, la feria del pernil, esta cantidad de cosas. Entonces nos están empezando a diferir unas promesas de que
En enero van a empezar los ensambladoras de vehículos a ensamblar, que la gente puede importar su propio carro, que unas cosas que al final intentan satisfacer ciertas demandas, pero que al final a mí me dejan la pregunta de si esta gente tiene claro lo que está pasando. Yo me quedé preocupado, con esto te doy la palabra, Ángel, me quedé muy preocupado con la entrevista que publicó el Universal el domingo a Marcos Torres, el vicepresidente del área económica. Me quedé muy preocupado porque solamente le vi dos alternativas: o el tipo nos está mintiendo descaradamente, o el tipo no tiene ni la más mínima idea del problema por el cual está atravesando. O las dos cosas. O una combinación de las dos, lo cual es entonces todavía mucho más letal. Si el venezolano empieza a notar, y entonces ahí con eso quería concluir, si el venezolano empieza a notar que la nave está a la deriva, yo creo que le va a ser bastante difícil al gobierno inclusive tratar de manejar las cuestiones para su gente. Lo hará, pero el efecto va a ser bastante cuestionable, porque la gente ve que entonces esto va hacia una disminución de la calidad de vida bastante marcada, que le cierra horizontes. Y yo creo que hacia allá es donde tiene que apuntar la oposición, a decir: tú mereces mejor. Dado lo que le entra al país por petróleo, evidentemente que merecemos mejor. Sí, pero volvemos a caer en el punto. Si no aparece a ojo de la gente una alternativa que sea tangible, seductora, confiable, con pegada popular, la gente puede simplemente molestarse, calentarse, maldecir al gobierno y quedarse en off. Y quedarse simplemente en su situación, drenando su rabia y haciendo catarsis de su molestia. Yo creo que este año que viene, vuelvo con la segmentación del país, estamos hablando de el gobierno necesita un 50% para moverse políticamente y para ganar unas elecciones, que además si tiene 48%, como tuvo hace 4 años, gana la mayoría de la Asamblea. Con eso le es suficiente. Hay un 20% de la población que es lo que uno llamaría la Venezuela profunda, que es gente que depende para subsistir del Estado. Son gente que no va a cambiar de preferencia política salvo cuando cambie el gobierno. Son gente que fue ADECA y fue copellana hasta que cambió el bipartidismo. Es gente que es chavista hasta que el chavismo desaparezca y será otra cosa. Entonces, esa gente es un 20% duro, no porque sean fanáticos, ignorantes, no porque sean enamorados del proyecto, sino porque lo necesitan para vivir. O sea, viven es de eso, no pueden subsistir sin el Estado. Me hace falta entonces un 25% adicional. Y eso puedo tenerlo de nuevo con la clase media-baja, con el sector D, con el sector urbano o semirural. Y eso lo puedo hacer con políticas muy teledirigidas, muy segmentadas, tipo ferias, tipo subsidios, tipo cantidad de cosas. Yo te entiendo perfectamente. El asunto suficiente. es dónde queda, porque fíjate, y esto lo hemos hablado otras veces, esa gente que tú hablas de una clase media-baja, normalmente tiene una visión de ascenso social. ¿Dónde queda su ascenso social en una cuestión donde todo es regulado, donde todo es una cola? No, ojo, el ascenso lo tiene, pero el ascenso se convierte en un motor político cuando puede canalizarse hacia una opción política que percibe. O sea, del resto se queda un ascenso estéril. O sea, yo tengo, por supuesto, me molesta que me mantengan a punta de ferias. Me molesta que me mantengan a punta de subsidio. Yo quisiera otra cosa, pero la otra cosa no existe, o no la veo, no la percibo. Por eso es que José Vicente, estas políticas económicas de partir el país en dos, han venido acompañadas por una represión política atroz, severa. O sea, ya no es la tortura a los presos políticos, porque lo están haciendo con Ceballos, con Escarano, con Luchese, con Leopoldo López, es tortura, ¿no? Sino que además entonces represión a los alcaldes. Tenemos el alcalde Ocariz, tenemos el alcalde de Córdoba, en el Táchira. O sea, es una persecución a todo el que piense distinto, porque lo que me interesa es que no surja, no se consolide, no sea visible una alternativa política. Si en algún momento se va a jugar, José Vicente, a la polarización, a dividir el país en dos, va a ser a partir del próximo año. Sería criminal que nosotros nos prestáramos por comodidad mental, por inercia, por comodidad o por rabia a ese juego de la polarización. Claro. O sea, si en algún momento ha hecho falta romper con la polarización es justamente ahorita. Exacto. Porque ese es el arma secreta del gobierno. O sea, él va a jugar a partir del país en dos. Porque, insisto, el país completo no lo puede gerenciar. Y por eso precisamente es que yo te hablaba de la capilaridad.
Y la capilaridad es la solidaridad social. La solidaridad social, claro. el llamar a la gente, lo que decía Chugo Torrealba en su programa el día lunes en la mañana, la gente tiene que empezar a hacer trabajo político en su entorno, claro, exactamente. Y ese trabajo político... por cosas que le son propias, por la seguridad, por el agua, por el gas que no llega. Y por las cosas que tienes que demandar, por las cosas que tienes que exigir, por aquello del artículo 5 de la Constitución. Que además son transpartidistas, o sea, afecta a uno y a otro sector. Entonces, ¿cómo migramos a un modelo de capilaridad social donde la gente se sienta que por encima de la fidelidad a Maduro, a Cabello, a quien usted quiera, está la fidelidad con mis hijos? Ahora, hay dos cosas. Y tengo que tenerles el agua, tengo que hacer seguridad. Dos cosas de los datos que hay que rescatar, ¿no? Primera cosa de los datos que hay que rescatar, el apoyo a Maduro está en 30%, nada despreciable. Hay que recordar que Caldera llegó a tener 11 o 12%. Sí. Bueno, pero el rechazo a las políticas de Maduro está en 80%. Eso quiere decir que buena parte de quienes apoyan a Maduro rechazan su política. Claro. Que buena parte de los que apoyan a Maduro piensa que el país está en una situación mala, lo cual quiere decir que este apoyo a Maduro es un apoyo condicionado, condicionado a que hagas algo. Y condicionado a que de nuevo, José Vicente, disculpe que sea fastidioso en la insistencia, a que yo no percibo, por el blackout informativo, por lo que tú quieras, no percibo otro contendor en el ring. Sí. Entonces me quedo con este que no me gusta, pero me quedo con este. Entonces, pero fíjate, y entonces aquí hay otra cosa que hay que agregar, y que es una variable que al gobierno le ha venido empeorando más que mejorar. Los datos indican que hay un 60% de escasez en Caracas y más de un 70% en el interior. Tú has viajado por el interior, tú has ido al occidente, yo he ido al oriente y la cuestión es verdaderamente lamentable. Entonces hace falta nuevamente volver a la cuestión de la capilaridad. Ya habíamos hablado aquella del apostolado, ¿no? Sí. De hacer política desde abajo, porque bueno, ese blackout informativo lo tenemos. Pero tenemos que superarlo. O sea, eso no puede ser una cuestión que nos congele. No, claro. Lo que hace es que te hace difícil las cosas, te las hace complicadas, pero no te inhibe. Pues. Y fíjate entonces que tú has estado participando en eventos donde hay un efecto de multiplicación, de enseñar a la gente. Yo también he estado en otros eventos donde uno está tratando de formar líderes políticos que entiendan el problema, que entiendan entonces que ya la televisión y la radio no son una alternativa. No te vas a enterar de las cosas por ahí. Y que hay que ir a las comunidades. Mira, a mí me contaron algo en Maturín que me dejó estupefacto, ¿no? Y es que la alcaldía fue a cambiar una bomba en una zona de la ciudad, porque la bomba estaba mal y necesitaban agua. Y el chavismo se opuso. Ese fanatismo, tú solamente lo puedes minimizar hablando con la gente. Sí, claro. Ahora, hablando con los que impiden el asunto, no, yo creo que hay que darle la vuelta, ir a hablar con los perjudicados, que son niños, que son madres que tienen a sus niños pasando trabajo por esa falta de agua, y que sean ellos entonces los que presionen que la alcaldía pueda hacer su trabajo sin que, porque ahí entonces ese fanatismo del que tú estabas hablando antes, se vuelve perjudicial para la propia ellos persona. mismos. Si tuvieras un ejemplo de blackout en Amazonas, tiene la oposición 2 alcaldías allá, en Puerto Ayacucho, que es capital de Estado, o sea, una capital de Estado en Venezuela. No tiene prensa regional, no tiene prensa propia. Y solamente tiene 2 emisoras de radio, una que es muy, muy oficialista y la otra que es muy oficialista. Nada más. Entonces, de hecho, cuando alguien pregunta o llama para hacer una denuncia, le piden que dé su cédula, su dirección, todo, para que quede claro que si denuncia, sabemos quién eres, ¿no? Entonces, ese es el blackout informativo. Hacer política en esas condiciones no es que sea imposible, sino que es complicado. Pero insisto, nos prestamos un juego muy favorable al gobierno. Si nos ponemos en este juego entonces que la oposición no existe, de que entonces... No. Cuidado, o sea, más bien sumémonos a lo que haya que hacer, busquemos en nuestras comunidades quién está trabajando por construir democracia, veamos cómo metemos la mano, antes que simplemente desde el chinchorro de la casa decir, pero bueno, ¿qué pasa que no hacen? ¿Qué pasa que no ocurre? Están ocurriendo muchas cosas. Usted no se va a enterar porque le tienen prohibido enterarse. Entonces, haga el esfuerzo de en su comunidad ver quién está trabajando y póngale el nombre. Entre las cosas que pasaron, que vale la pena destacar para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, está la elección de Colegio de Ingenieros. Claro.
Colegio de Ingenieros, el gobierno hizo una inversión brutal en quedarse con el Colegio de Ingenieros y no pudo, la gente reaccionó y más bien lo que hubo fue una paliza. Entonces están pasando cosas, como dices tú, y esas cosas tienen que animar a la gente a lo que tú seguir dices, adelante. reforzar la capilaridad social en este momento, porque el año que viene, insisto, a diferencia de lo que algunos ven como con mucha alegría, que el petróleo va para lo abajo y entonces eso significa que el gobierno va a pasarla muy mal, cuidado, quien primero la va a pasar mal es usted, antes que el gobierno. Con toda seguridad. Y segundo, si no hacemos a nivel político lo que hay que hacer es bajar el petróleo, en vez de perjudicar al gobierno, lo que hacer es reforzarlo. Porque las colitas de PDVSA viven. Todavía siguen, se nos pregunta la Elías Agua. Terminamos por hoy, gracias por acompañarnos. En el próximo programa seguiremos intentando estar al servicio de usted para desentramar un poco esto que llamamos de los hilos del poder que hay detrás de lo que sufrimos los venezolanos hoy en nuestro país. Gracias por acompañarnos.